Varios estudiantes de diferentes instituciones educativas primarias y secundarias de países en vías de desarrollo han tenido que sufrir el deterioro de la educación e incluso han tenido que abandonarla a falta de recursos durante la pandemia por COVID-19 en Ecuador. Varios países de América Latina han tenido que optar por una educación en línea debido a la crisis sanitaria vivida en estos. Alumnos y profesores han adaptado a la modalidad virtual su forma de aprender y enseñar, lo que genera gran dificultad tanto en recursos y métodos de enseñanza. Las consecuencias en América Latina han sido analizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas CEPAL. Su informe da como resultado que en América Latina se vive una condición desigual entre clases sociales que está acrecentando con el acceso a la educación digital y a la tecnología. Estas brechas digitales han disminuido con los años, pero aún son existentes y se han visto agravadas gracias a la situación socioeconómica que vive cada uno de estos países. Creo que es evidente a nivel mundial, no solo en nuestro país, que la pandemia ha obligado a cerrar negocios, empresas, fábricas. Es decir, eso le ha obligado al patrón o al dueño de las empresas a despedir gente. El momento en que despedimos gente, obviamente le van a faltar los recursos económicos. Además, con el asunto de la educación virtual, era necesario que la gente tenga acceso al internet, tenga un aparato, una computadora, un celular, una tablet, que le permita recibir esas clases. Incluso al maestro tener un aparato de esos para dar la clase. Y sin medios económicos, pues ha sido un gran problema para montones de personas, montones de familias, el no poder educar a sus hijos, no tienen el acceso necesario, además en los sectores rurales, en los sectores alejados, donde ni siquiera llega el internet. ¿Cómo pueden recibir clases los chicos? Entonces es una situación bastante clara de que la falta de medios económicos repercute también en nuestro nivel de educación ahora. Obviamente se va a ver los resultados a futuro, pero creo que no es una situación normal la que estamos viviendo y de hecho ha afectado no solo en lo económico, sino también en la educación de los jóvenes y de los niños. Uno de los mayores retos que se han tenido que enfrentar es conseguir la tecnología y la conectividad para recibir la educación virtual en colegios y escuelas. En este país, el acceso al Internet se ve interrumpido por las condiciones geográficas y la vida de la periferia en ciertos casos. Esto sumado a la crisis sanitaria y económica. El exministro de Telecomunicaciones de Ecuador, Andrés Michelena, aún estando en su puesto, expresó que el Ecuador es el segundo país más caro en la región en acceso a Internet. El dato, que fue verificado en un estudio de la web cable.co, dicta que el Ecuador es el segundo en Sudamérica después de Bolivia por su alto costo por giga. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos afirma que el acceso a Internet en Ecuador es de 45,5%, por lo que se estima que más de la mitad de estudiantes en Ecuador no posee este servicio necesario para la educación en la pandemia. Este problema no es el único que se presencia durante la educación virtual. Otro de estos contratiempos que enfrentan muchos estudiantes que pueden acceder a la educación virtual en colegios y escuelas de Ecuador es la falta de interés y aprendizaje mediante la educación virtual. La conectividad nos trae ventajas como el acceso desmedido a la información, pero también nos trae desventajas que no enfrentamos en la educación presencial. En el nodo universitario de la Universidad de Guanajuato, un análisis dio como resultado que la falta de interacción reduce participaciones. Asimismo, a los estudiantes les es inútil la falta o aumento de recursos que no utilizamos o realizamos durante la educación presencial, lo que le da irrelevancia a la educación que se les proporciona. Los efectos negativos que he tenido en las clases virtuales es que a veces se me va el internet, se me va la luz, o incluso me suelo distraer con el teléfono, con mi familia o viendo por la ventana. También que los profesores a veces no se les escucha o ellos no nos escuchan a nosotros y luego nosotros no sabemos qué hacer.
Los gobiernos latinoamericanos, como el del Ecuador, han buscado maneras de resolver las deficiencias de educación implementando servicios gratuitos o con menos coste y colocando programas educativos más interactivos, pero el resultado sigue siendo deficiente.